3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. ¿De veras qué creen ustedes? ¿Somos Antioquia uno solo o somos Antioquias? Muchas Antioquia, quizás incontables. Digo incontables porque no seríamos Antioquias solo por el número de antioqueños. Lo seríamos también según los balcones desde donde miramos, según las circunstancias, espacios, tiempos, según los anhelos y los miedos. Me refiero a que, más que un territorio determinado, más que un mapa dibujado, Antioquia es una multitud de miradas, creencias, saberes, percepciones y argumentos intervenidos por la cultura, por el llamado inconsciente colectivo, por la historia contada, pero fraccionada y neblinosa, por los recelos ante el futuro. Obviamente, este podcast está unido al anterior, en el que hacía la pregunta, ¿qué es Antioquia? Y terminaba diciendo que Antioquia es una idea y que varía según los paisas. Por cierto, si digo los Antioquia, me refiero al departamento, el lugar, un mapa que en el papel es uno pero diverso en cada memoria. Y si digo las Antioquia o las Antioquias, hablo de la tierra, la conexión, la relación con ella. Mencionaba en el podcast anterior que por historia sabemos que hemos sido provincia y estado. Y en la actualidad, desde 1886, somos departamento, al igual que los demás territorios que, administrativamente, componen este país. Y hablé de las características que como pueblo tenemos, formas unas de vernos nosotros mismos y otras de cómo nos ven los otros de lugares que no son Antioquia. También los emblemas pretenden definirnos. Me refiero a la bandera, al escudo y al himno. Los tres referencian la libertad como identidad paisa. El himno antioqueño tiene fundamento en la libertad, esa que el autor Epifanio Mejía vio y sintió en lo que como territorio somos en mayor parte. Montañas que ocultan horizontes. Ellas y sus alturas que parecen decir, vamos, eres libre, súbenos. Verás que ser libre cuesta. Desde la escuela, en mi pueblo Yarumal, yo miraba las montañas que nos envolvían y creía que lo que había detrás de ellas era lo que sugería el himno antioqueño, la libertad. Y lo que yo creía, creo, que era la libertad. Soltar lo que me ataba a dogmas, arquetipos, miedos y rabias. Bueno, yo no conocía entonces las palabras dogma y arquetipo, mucho menos lo que significan. Pero veía el carriel y el machete, la camándula y las novenas, el rejo, la baraja, la copa de aguardiente, la devoción cristiana, tanto que a uno le decían, no le decían persona, sino cristiano.
No moleste a ese cristiano, mijo, mandaban los papás. Creemos los paisas que en virtud del himno Antioquia es la libertad, que libertad y Antioquia son el mismo concepto. De pronto asociamos libertad al impulso emprendedor de los paisas, a su espíritu andariego, a su tenacidad para superar obstáculos y remontar vuelo. Pero, por más emprendedor y andariego que uno sea, sin soltar los prejuicios y sin revaluar los arquetipos, ¿uno es libre? Digo, porque si bien lo miramos, veremos que la libertad no es inherente a una topografía, no es exclusiva de un territorio, no emana de un nombre, de ningún gentilicio, ni de unas características y costumbres. No es privativa de la historia de un pueblo específico. Ahora, al referirme a arquetipos, pienso en el arquetipo del bien, el arquetipo del mal, el arquetipo de la salvación, el arquetipo del pecado, los arquetipos de ser bueno o de ser malo, el arquetipo del tiempo. Tengo para mí que la libertad es como despertar, un amanecer al que podrían llegar juntos la razón, el conocimiento y la sensibilidad, juntos para formar una conciencia libre de arquetipos, que construye su propio tiempo, que tiene la facultad de estar a la vez en pasado, en presente y en mañana. Digo conciencia en el sentido de lo que llamamos alma. Por gracia de mi oficio, me doy cuenta de que en cada historia de cada poblador de Antioquia hay algo, o mucho, de todo Antioquia. Y lo más sorprendente, si se quiere, es encontrar en cada historia de los otros parte de las historias de uno mismo. Así seamos diversos o estemos dispersos, seamos católicos devotos, indiferentes o ateos, nos llamemos liberales o conservadores, o apolíticos. Somos historia, pero también historias. Cada uno tiene las suyas, y en las de cada uno hay algo de las nuestras. En cada historia, por más que sea la de él o la de ella, encuentra uno sus propios anhelos, los miedos y sueños que lo hacen a uno pertenecer a un pueblo, las dichas y desdichas antiguas que vuelven a ser presente en cada historia. Las historias contadas y escuchadas no permiten que nos muramos. Tal vez sea magia de los arquetipos, y tal vez sea la única magia con la que los arquetipos cuentan. Las historias no permiten que muramos, no como pueblo. En el caso nuestro, también las historias forman parte del mapa de Antioquia. Incluso más ellas que la ilusoria línea fronteriza que vemos en el dibujo del mapa, que se parece a una gallina emplumada. En cada historia de cada habitante de Antioquia están los pueblos de Antioquia. En las historias de la gente los pueblos hablan puerta a puerta, casa por casa, hecho tras hecho, frase a frase con personajes en colores y en blanco y negro. No somos simplemente los habitantes de Antioquia. Somos las historias en las que están las piezas de Antioquia. Unas de la Antioquia antigua, otras de la Antioquia presente y con todas el imaginario de la Antioquia futura. Antioquia,
sus pueblos, las montañas, los ríos, los caminos reales, las aceras, su ciudad capital, sus frutos y su dinero, los entejados, el mar, su literatura, sus altares, sus claros y sus oscuros, sus horrores y sus glorias, sus memorias y sus olvidos, las carreteras que son en cada pueblo la promesa del pueblo. En algo o en mucho de cada historia hay algo o mucho de Antioquia. Sin las historias no habría pueblo y no habría cómo poner la brújula hacia lo que deberíamos ser como pueblo. Entonces, no hay un solo Antioquia, hay muchos, muchísimos. Innumerables Antioquia han sido e innumerables serán. Antioquia es cada antioqueño y es cada visitante que viene y se queda a vivir en Antioquia, o que regresa a su casa pero con algo que no estaba en él cuando partió de viaje. Un Antioquia. ¿Qué es Antioquia? Creo que no hay la posibilidad de una respuesta única y determinante a esa pregunta. Tampoco las habrá para las preguntas ¿qué es Amazonas?, ¿qué es Tolima?, ¿qué es La Guajira?, ¿qué es Colombia?, etc. O, a no ser que se trate de un pueblo que ignore por completo que sus límites no son el único mundo. Pero incluso si así fuera, más difícil aún sería la definición única e incuestionable de un pueblo si ese pueblo ignora la existencia de otros. Creo que Antioquia no es un qué. No se comprime en esa pregunta. Y no es un dónde porque es muchos dónde. Y muchos cuándo. Innumerables cómo. Muchísimos cuánto, cuántas y cuántos. Antioquia es incontables por qué. Y sin duda muchos reales e ilusorios para qué. Un pariente algo fanático con el hecho de ser paisa me dijo la otra vez que Antioquia está contenida, como definición, en la palabra antioqueñidad. Le dije que me parece un buen intento del creador o los creadores de tal concepto, pero que veo en la palabra un encerramiento, el sometimiento a una unicidad, lo que no es posible si lo que le da la vida a un pueblo es la diversidad, por más que las historias se parezcan y se crucen, como es el caso evidente de Antioquia. Diversidad en lo geográfico, lo topográfico, lo histórico, lo racial, lo intelectual, lo étnico, lo literario, lo musical, lo religioso, la tradición oral de los pueblos de Antioquia. Así que, y para no dejar la cosa como en suspensivos, siento que para la pregunta ¿qué es Antioquia? Y sobre todo hoy, la respuesta que más se acerca al deseo de uno quedar tranquilo es diversidad, cercano a complejidad. Diversidad en ayeres y futuros, pero sobre todo en presentes. Diversidad en espacios, historias, paisajes, rostros y colores de rostros. Diversidad en respiraciones, voces, cadencias del habla, brillos en las miradas, todo ello en un vínculo creado por un nombre, Antioquia, y desde luego en otros nombres, Amazonas, Boyacá, Tolima, Medellín, Cali. Por cierto, ¿cómo le diríamos a la unicidad de Colombia?
colombianidad, y a la de Cartagena, cartagenidad, y a la de Cali, calidad. ¡Ja! Un encarte sería nombrar la de Boyacá, la del Meta, la de Medellín. Pero me asalta otra pregunta, en realidad otras. ¿Por qué tendría que haber frente a todo algo concluyente y además determinante para quedar supuestamente tranquilos? ¿Nos ha dicho la naturaleza, la vida, que todo ha de ser definido? ¿No es el afán de definir un impulso opresor de rotular y encasillar? Levantarle muros a lo que más anhelamos y aún nos cuesta trabajo, si no imposibilidad, definir la libertad. Si bien lo miramos, tal vez nos demos cuenta de que el sentido de la libertad sea inherente a la dificultad para definir su nombre. Soy Luis Alirio Calle, periodista. Hago preguntas, escribo. Y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abre más puertas. Bien. Que sean como las semillas, las palabras.